Guillermo Solana, director artístico del museo, ya es conocido por todos. Y sin más, pues te doy paso para que comiences tu conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Consuelo, a Dolores, a María Ángeles y a Rufino y a María, ¿no? Me gustaría, esto es para los técnicos, que los focos sobre la pantalla se redujeran para que la protagonista sea la proyección. Y ahora... pongo en marcha, perdón. No es como estaba antes. Las notas solo se ve 2 líneas abajo. No está en modo presentación. Juan Ángel, ¿estás por ahí? ¿Qué te pasa? La revisión de la presentación. La presentación era esta. Ya te la... No, primero, si no la comparto. No, abre la primera. Mueve un poquito esto para allá. Sube esto. Aquí tenemos. Vale, bueno, está en la diapositiva siguiente, en realidad, las notas. Dale para atrás. No, la nota. Sí, es que las que aparecen son las de la diapositiva siguiente. A ver. ¿Veis lo que os digo? Sí. O sea, las notas que aparecen son las de la diapositiva siguiente. Pues venga. Esta diapositiva y esta nota. Y esta la siguiente diapositiva. Vale, estupendo. Gracias. Bueno, pues resueltos los problemas técnicos, que es siempre parte del ritual. Quiero dar las gracias también a todos los que van a participar en este ciclo. Y quiero comenzar diciendo que el coleccionismo es objeto de muchos mitos. Y ha surgido un género que es el de la adulación del coleccionista, por encima de todo, la ponderación ilimitada de la figura del coleccionista, que ha alimentado mitos, ilusiones sobre lo que el coleccionismo es realmente. No hay nada mejor para saber lo que es el coleccionismo que vivir cerca de coleccionistas de carne y hueso, como nos sucede a los que trabajamos en el Museo Thyssen. Y el sentido de mi conferencia va a ser no solo contar los orígenes de la colección Thyssen, sino desmentir algunos de esos mitos, de esas ilusiones de las que yo he tenido que desmentir también con mi propia experiencia. No, por supuesto, para disminuir nuestra admiración por los coleccionistas, por los grandes coleccionistas, sino para
reconocerlos como lo que son, como seres de carne y hueso, con sus limitaciones, sus pasiones, sus irregularidades, todo eso. Creo que todos ustedes han oído hablar de la dinastía Thyssen como una familia que a lo largo de generaciones construyó un imperio industrial y financiero que nació en Alemania, pero que se convirtió llegó a convertirse en un gran grupo multinacional. El patriarca de esa familia fue este señor, August Thyssen. No quiero decir que fuera un self-made man, un hombre hecho a sí mismo que viniera de la nada. Casi nadie que llega a esto, casi nadie que llega a multimillonario sale de la nada. Son muy frecuentes, a pesar de lo que nos cuenten. Son muy poco frecuentes, a pesar de lo que nos cuenten todos los días. August heredó recursos, trabajó en un banco de su familia. Lo que sí fue un gran pionero de la nueva organización industrial. Se le suele considerar, junto con Siemens, el otro gran renovador del concepto de la organización corporativa en la industria y en las finanzas en Alemania y luego en todo el mundo. Se le ha llamado también el Rockefeller alemán, entre otras cosas por haber dado lugar a una dinastía como los Rockefeller. Era un hombre de ambiciones monopolistas que, partiendo del hierro y el acero, que era su vocación fundamental, adquirió minas, adquirió medios de transporte con la idea de constituir un gran grupo en el que todos los recursos, todos los medios estuvieran bajo su control, ¿no? Aspiración monopolista. Bueno, tenía 45 años cuando posó para este retrato que ha sido donado por la baronesa Thyssen y que hoy está en nuestro museo, pero en la foto de la derecha tenemos el retrato en su instalación originaria en el castillo Rohons, la residencia austrohúngara del hijo de August. Ahora sí. Bueno, disculpen las molestias. Es siempre como el primer día, ¿no? Con los asuntos técnicos es como si lo hubieran inventado ayer y tuviéramos que... Bueno, pues les decía que aparece allí al fondo el retrato lo ven colocado en la residencia húngara del hijo de este señor, Heinrich Thyssen-Bornemisza, que es a su vez el gran creador de las colecciones, el primer gran creador de las colecciones Thyssen. Esto no avanza. A ver. Supongo que hay que pulsar aquí, tampoco avanza aquí. Ahora. Bueno, hasta 1900, August Thyssen fue un modelo de empresario, digamos, calvinista, austero, espartano en sus hábitos. Vivía de manera sencilla para su fortuna. Pero en 1900, un amigo, un gran industrial alemán, Emil Kirchdorf, le convenció para que fueran juntos a visitar la Exposición Universal de París de aquel año. Con su permiso me voy a quitar la mascarilla porque estoy vacunado y además he pasado ayer una prueba de antígenos, o sea que están ustedes perfectamente seguros. Le convenció para que fueran juntos a París, para ver las novedades industriales, la nueva tecnología que se exponía allí. Pero August descubrió en París
a la que sería la gran pasión de sus últimos años, la obra del escultor Rodin, en el pabellón que Rodin había montado en la Expo. Se fascinó con su escultura y decidió encargarle a Rodin una serie de piezas. Y a la vuelta de París, Auguste comunicó a su familia que había decidido buscarse una nueva residencia digna de su rango, probablemente un castillo. Y así lo hizo. Y en 1902, 2 años después, con 60 años, sus hijos emancipados, Auguste se enamoró de un castillo o palacio medieval cerca de Essen, con una gran finca de bosques y terreno de caza. Lo compró, invirtió muchísimos recursos en su reforma y decoración y se mudó a vivir allí en agosto de 1904. Este es el famoso Schloss Landsberg, el castillo de Landsberg, que en la actualidad es sede de la Fundación August Thyssen. Bueno, el castillo lo decoró a la manera en que podía esperarse que un industrial no coleccionista todavía de arte decorase una residencia de estas características, como se hacía entonces, con copias de obras famosas, como ese murillo de la Alte Pinakothek de Múnich, que está sobre la pared, y con retratos de hombres ilustres. Por ejemplo, con copias de retratos de Franz von Lembach, de Moltke o de nada menos que Otto von Bismarck, ¿no? O sea, un tipo de decoración, en fin, no particularmente selecta desde el punto de vista del coleccionismo artístico, más bien banal. Ahora, en el castillo de Landsberg se instalarían, cuando estuvieron terminadas, las esculturas, las 7 esculturas de Rodin que Auguste había encargado y que fueron entregadas entre 1905 y 1911. 7 esculturas de Rodin por un total de 145.000 francos, que entonces era una cantidad importante. 4 de estos mármoles pertenecen hoy a la baronesa Thyssen, a nuestra Tita, y 2 a Francesca Thyssen, a la hija de Heine. La 7ª está en paradero desconocido. Bueno, Auguste continuó la relación con Rodin, hubo una correspondencia entre ellos, como la hubo con Rilke, con un tal Rilke que era el secretario, que fue el secretario durante un tiempo de Rodin, como ustedes saben, y Auguste quería más obra de Rodin y quería incluso que Rodin tallara un busto de él, pero el escultor se excusó diciendo que tenía mucho trabajo y poca salud. August Thyssen murió en abril de 1926 y dejó escrito que el Cristo y la Magdalena de Rodin, una de esas 4 piezas que se conservan en este museo, en la colección Carmen Thyssen, presidiera su capilla ardiente en el castillo de Landsberg. O sea, que estuviera colocada a la cabeza del féretro. Hay que imaginarse al arzobispo de Colonia pronunciando su homilía, su oración fúnebre, ante esta pieza más bien heterodoxa, porque es la Magdalena desnuda, abrazada al crucificado, ¿no? En la última foto, la foto de la derecha, está tomada seguramente en 1926, el año en que falleció Auguste, y es la única foto donde tenemos reunidas a 3 generaciones de coleccionismo de arte. Al propio Auguste, el viejo Auguste, que muy tardíamente había comenzado con esta pasión artística con Rodin, a su hijo Heinrich y al joven Heine, que bueno, pues tiene 5 años y está ahí con su madre, ¿no? Vamos a ver un poco de la vida de Heinrich, que es en realidad la figura más protagonista de mi charla. Auguste es un precursor en el terreno del coleccionismo artístico
Y Heinrich, que nunca fue un empresario con una visión comparable a la de su padre August, sin embargo, en el coleccionismo artístico, él sería el verdadero fundador de la colección familiar, sobre todo en lo que se refiere a la pintura antigua. Aquí aparecen los hijos de August. Bueno, el pie lo describe. Y vamos a recordar un poco la trayectoria de Heinrich. Heinrich se doctoró en química en Heidelberg, en la Universidad de Heidelberg, en 1899. Y después de doctorarse, convenció a su padre de que le permitiera, de que le financiara el trasladarse, el instalarse en Inglaterra y seguir estudios en Londres y en Cambridge. Y parece que su intención, confesada a su madre, era ser diplomático. Bueno, en esos años disfrutó de la vida social y disfrutó tanto que claro, que acabó en el escándalo. Mantuvo una relación bastante larga con una actriz americana conocida, Marion Drogan, y cuando rompieron, ella le demandó por ruptura de promesa de matrimonio. Entonces apareció en toda la prensa. Daily Mirror de 1906 pues presentaba todas las caras del affair, ¿no? Del escándalo. El caso es que Heinrich había conocido, entre tanto, a un varón húngaro, Gábor Bornemisza de Casson, que tenía 3 hijas, y Heinrich se fijó en una de ellas, Margaret o Margit, y se casaría con ella en Viena en enero de 1906. Heinrich fue adoptado por su suegro y el emperador Francisco José le otorgó el título de barón Thyssen-Bornemisza de Casson. Fíjense la paradoja de que un individuo cuyo padre biológico está vivo se haga adoptar por una segunda persona. No tenemos una evidencia directa de cómo se tomó esto el viejo August, pero supongo que pensaría que era un sacrificio para convertir la fortuna familiar en títulos, en prestigio aristocrático, ¿no? Que era al fin y al cabo algo que el propio August había empezado a hacer cuando adquirió ese Valhalla, ese castillo de Landsberg, ¿no? La pujante burguesía financiera e industrial alemana buscaba, como en todas partes, un reconocimiento, un prestigio, como digo, aristocrático, una dignificación de su fortuna. Bueno, una galería digamos, del guardarropa de Heinrich. En la primera aparece como voluntario, estuvo un año como voluntario en un regimiento de ulanos. En la segunda, aparece más tarde, tienen las fechas, aparece vestido o disfrazado también de oficial húngaro. Y en la tercera aparece ya con su familia, de manera más respetable y más burguesa. Heinrich se instaló a vivir en un palacio que había pertenecido a los Battiani, a una familia verdaderamente importante de la nobleza húngara, un gran palacio, un enorme palacio, situado en una localidad rural casi fronteriza con Austria, y que de hecho hoy pertenece a Austria. Hoy se llama Regnitz, entonces se llamaba Rohons. El castillo dominaba la localidad. Prácticamente la localidad era el castillo, un poco como algo parecido al Escorial, mal comparado. El castillo y las viviendas un poco alrededor. Aquí vemos, por ejemplo, en la fotografía inferior izquierda, la Herrengasse, Callejón de los Señores, que es una calle, en fin, no muy atractiva, de un barrio de la periferia del entorno del castillo, que aparece ahí al fondo. Aquí tenemos una perspectiva del castillo y aquí a la señora del castillo, Margit Bornemisza de Casson, caminando por delante, que se jactaba de que el castillo tenía
365 ventanas, de manera que cada día del año podía asomarse a una ventana distinta, y 200 y pico habitaciones. En marzo de 1919, una vez terminada la guerra, derrotadas las potencias centrales, estalló una revolución en Hungría y se formó un gobierno socialdemócrata comunista que terminó dominado por el ala izquierda más radical, la de Béla Kun, que era un admirador de Lenin y un seguidor de Lenin, y durante 133 días, que fue lo que duró la Comuna húngara, el régimen bolchevique, el efímero régimen bolchevique de entonces, bueno, pues hubo una guerra civil, se implantó un régimen, hubo terror blanco y terror rojo. Margit escribió un testimonio 6 semanas bajo la bandera roja, en el que rinde testimonio de los sufrimientos que pasaron, las penalidades y el injusto tratamiento que recibieron de los bolcheviques húngaros, aunque hay que decir que salieron completamente indemnes de esta situación. Escaparon en ferrocarril a Viena y desde allí se fueron a Alemania y se instalaron a vivir en La Haya. La familia Thyssen, y en particular la rama Thyssen-Bornemisza, es una familia errante. Y esto tiene que ver con el coleccionismo de arte. Es una familia que no ha tenido en realidad raíces, o que ha tenido demasiadas raíces, múltiples raíces, porque eran una familia de pura cepa alemana, pero digamos, combinada con una familia húngara, que terminan instalándose en los Países Bajos y que finalmente se irán a vivir y a instalar su colección a Suiza, donde se naturalizará Heini, el hijo, ¿no? El segundo barón Thyssen-Bornemisza. Fíjense que Heini, el marido de Tita, ¿no? El difunto marido de Tita, nuestro Heini, tenía un padre alemán, una madre húngara, había nacido en La Haya y estaba nacionalizado suizo. Esa es una combinación. Y eso también explica el que Heini y el que la colección Thyssen terminara teniendo un destino tan cosmopolita, que fuera una colección internacional, que tuviera, por ejemplo, que tuviéramos, y como tenemos, la representación de arte americano tan importante en la colección, porque ese nomadismo, ese carácter de no tener raíces o tener demasiadas raíces, les acabó dando, sobre todo en la generación de Heini, una mentalidad más abierta, más cosmopolita, más internacional. Bueno, instalado en La Haya, una figura que ejerció una influencia fundamental sobre el primer barón Thyssen-Bornemisza, Heinrich Thyssen-Bornemisza, sería la de otro varón, el barón Eduard von der Heydt. Los von der Heydt y los Thyssen eran familias amigas desde la época de August. Eran banqueros y von der Heydt llevaba la delantera a los Thyssen en nobleza, porque ya estaban ennoblecidos los von der Heydt, y en coleccionismo de arte. Era un hombre de un gusto muy, muy exquisito, que fundó varios museos y que tenía en particular una fundación, Monte Verità, en Suiza, y una residencia donde albergaba colecciones muy interesantes, entre otras cosas, de arte de otras culturas, arte africano y asiático, y también de arte de vanguardia del siglo XX. Todos los indicios apuntan a que Eduard von der Heydt es la persona decisiva en la configuración de la vocación coleccionista de verdad de Heinrich Thyssen. Porque Heinrich, es verdad que en el castillo Rohons ya compraba obras de arte. Pero primero,
antes de que muriera su padre, en 1926, él no disponía de una gran fortuna para adquirir obras de arte, disponía de una asignación. Bueno, una asignación que no sería modesta, pero que no daba para grandes lujos en materia de pintura antigua. Y además todavía no tenía como la ambición en materia de arte que luego le llegaría, que luego nacería en él. En 1926, fallecido August, Heinrich se encuentra con los medios para poder lanzarse de verdad a la que es su verdadera pasión, mucho más que los negocios, que es el arte. Y pasa buena parte de su tiempo en Berlín, en el Hotel Adlon o en el Hotel Esplanade, de los mejores hoteles de Berlín, donde tiene una residencia permanente. Es decir, instala sus cosas, incluso sus cuadros. En una ocasión tuvo un problema fiscal muy serio en Alemania, porque según la ley alemana, si tenías instaladas obras de arte en una residencia, quería decir que esa era tu residencia permanente. Y entonces él se encontró con que, como tenía cuadros suyos instalados en su habitación del hotel que ocupaba permanentemente en Berlín, debía cotizar, era gravable allí, ¿no? Frecuentaba las subastas, asistía a todas las subastas que podía. Se trataba con expertos, con asesores, con directores de museos. Lo vemos aquí, con varios directores de museos europeos, con Max Friedländer, el gran especialista, el fundador de la historiografía del arte del siglo XX en lo que se refiere a la pintura de los Países Bajos, a la pintura flamenca, en particular temprana. En ese medio artístico berlinés, probablemente por mediación de Eduard von der Heydt, conoció Heinrich a una modelo llamada Else Zarske, que era de origen humilde, que venía de Prusia Oriental y que bajo el nombre artístico Maud había llegado a ser una cotizada maniquí, como se decía entonces, de las revistas de moda. Posaba para las portadas de las revistas. Heinrich la instaló en su lujosa suite del Hotel Esplanade y ella le confió las labores de registrar de su colección, es decir, se ocupaba muchas veces de seguir las subastas e incluso de adquirir las obras. A veces asistía ella sola a las subastas en nombre de Heinrich. Aquí la tenemos con Heinrich y un tercer amigo, el conde Harbubal Chamaré, ¿no? Heinrich se divorció en 1931 de Margaret, de su primera mujer, y en agosto de 1932 se casó con Maud en Bruselas. Menciono a Maud tanto, no solo por el puro gusto del gossip, del cotilleo, sino porque es indiscutible que Maud ejerció una influencia, impulsó la carrera de su primero amigo y luego marido como coleccionista de arte en unos años completamente decisivos, que son los años en torno a 1930. Ella, unida a Eduard von der Heydt y a Rudolf Heinemann, que se va a convertir, seguramente por consejo de von der Heydt, en el asesor en titre, en el asesor titulado, el asesor estable de Heinrich Thyssen-Bornemisza, serán la troika que empuje y aconseje a Heinrich en su actividad como coleccionista. Al morir August, dos de sus hijos que se ocupaban más directamente, Heinrich y Fritz, que se ocupaban más directamente de las responsabilidades del Holding Thyssen, proyectaban erigir en Düsseldorf un gran edificio
que fuera a la vez la sede corporativa y el museo de las colecciones de la familia, porque también Fritz Thyssen coleccionaba. Se adquirió el terreno, se aprobó el proyecto en mayo del 29 y en octubre del 29 se suspendió todo por el crash de Wall Street. Aquí tenemos un proyecto moderno, el de la izquierda, y el proyecto que finalmente se eligió, que era más clasicorro, como ven, ¿no? Más macizo y más... Bueno, como para compensar el hecho de que esta gran sede corporativa y de las colecciones no se fuera a hacer, Heinrich anunció su deseo de depositar su colección en el Museo de Düsseldorf por 20 años. Poco como hace ahora Tita con el Thyssen, que prorroga el acuerdo de depósito por 15 años. Pues en aquella ocasión por 20 años. El Museo de Düsseldorf no era una gran cosa, y Heinrich ambicionaba convertir a Düsseldorf, que es la capital del Ruhr, de la Alemania industrial, en algo más, en una capital cultural. Pero Heinemann, su asesor, tenía en mente otro proyecto más importante, que era una gran presentación en sociedad de la colección en un gran museo, en un museo mucho más importante que el de Düsseldorf, en la Neue Pinakothek de Múnich. Interesaron al director y en julio de 1930 se inauguró la primera exposición de la colección. La colección se llamaba Schloss Rohons, o sea, Castillo Rohons. No llevaba el nombre Thyssen todavía, ¿no? Se la había dignificado, ennoblecido con la magia del castillo, como si fuera una colección de siglos, cuando en realidad era una colección muy reciente, recién nacida. Se suele considerar que la colección que se expone en 1930 básicamente había comenzado en 1926, a la muerte de August. En solo 4 años reunió unos centenares de obras Heinrich como para hacer posible su presentación en el museo. Bueno, hubo grandes elogios de algunos selectos expertos. Desgraciadamente algunos de ellos estaban a sueldo de Heinrich. Por ejemplo, el propio Friedländer elogió la colección de Heinrich por su carácter asombrosamente universal, como el sueño de un director de museo alemán. Y dijo que Heinrich no era un señor particular con sus gustos individuales, sino era como un historiador del arte, un hombre que confiaba en la historia del arte. Bueno, otros críticos fueron, los independientes, fueron menos, elogiaron menos la exposición. El catálogo de la exposición incluía 428 pinturas, la gran mayoría de maestros antiguos, con 174 pinturas de flamencos y holandeses, 79 de italianos, 58 de alemanes, algunas cosas españolas y francesas. Vamos a ver cómo lo publicó una famosa revista, Art News, en agosto de ese mismo momento. Aquí tenemos mezcladas. Es muy interesante para ver cómo la colección Thyssen ha cambiado de fisonomía muchísimas veces. Y hay cosas que permanecen y cosas que desaparecen. Entonces tenemos a Bruin, a Van der Weyden, Maestro Suavo, a Juan de Flandes, a la vista de Narden de Ruisdael, a Jan Steen, a Van Dyck, por ejemplo. Hay una serie de cuadros que ustedes reconocerán que siguen aquí con nosotros en las colecciones. Y hay otros, como este Rembrandt, por ejemplo, como este Rubens, o el supuesto Rubens,
que se han ido, ¿no? Hay varios que se han ido. Algunos han cambiado de atribución incluso. Por ejemplo, aquí, pues siguen el Greco, la Inmaculada Concepción, el Gentile Bellini, el Anónimo Veneciano, el Bartolomeo Véneto, el Fragonar sigue con nosotros, el Nicolás Maes. No me he traído las gafas y tengo un cierto problema para verlos allí. No siguen este San Jerónimo atribuido a Carpaccio, este Murillo, Bonsignori, el Bateau, famoso, que era un Bateau excepcional, el Boucher tampoco sigue y el Detroit tampoco sigue. Bueno, no sigue el que ocupaba la portada de Art News, del número de Art News, que era una joyita, pequeño pero precioso Memling, que tenía, por un lado, ustedes saben que tenemos un Memling, que es un retrato y que tiene en el reverso un fantástico, unos primeros bodegones pintados en Europa. Pues en este caso también hay un anverso y un reverso, y es Santa Verónica y este cáliz de San Juan Evangelista. Es uno de los múltiples casos en que Samuel Kress, gran coleccionista, gran filántropo norteamericano, adquirió obras vendidas por la familia Thyssen. Y muchas de ellas las donó a la National Gallery de Washington. Es seguramente el mecenas que más hizo por la creación, por la dotación de la National Gallery de Washington. En una carta de junio de 1930, Heinrich le explica a su asesor Heinemann lo que pretende que su colección revele, muestre, enseñe al público. Y es muy interesante porque Heinrich era un hombre que estudiaba mucho arte, nos lo ha contado su hijo Heini, que se encerraba durante horas a estudiar historia del arte, y tenía unas ambiciones de director de museo, efectivamente, de museólogo, en lo que se refiere a su colección. Coleccionaba ya pensando en formar conjuntos, en mostrar líneas de evolución a lo largo de la pintura europea. Y le dice a Heinemann, en esa carta de junio de 1930, inmediatamente antes de inaugurarse la exposición, o sea, como consejos para la instalación, le dice que, por ejemplo, le gustaría mostrar la evolución del paisaje en Europa, de la pintura de paisaje en Europa, desde Patinir y Henri-Met de Blaise hasta el final del siglo XVII. O sea, poner en una línea desde el origen del paisaje flamenco hasta todos los múltiples paisajes holandeses del siglo XVII que él coleccionaba, ¿no? Todos los Ruysdael, etc. O nos explica, por ejemplo, también en la misma carta, que 3 paisajes con río de Jacob van Ruysdael que tiene son de diferentes épocas, son de 3 épocas distintas y que los ha escogido para mostrar cómo evoluciona un motivo en la pintura de Ruysdael. O, por ejemplo, explica en la misma carta que a través de los retratos de Kettel y Kay debía mostrarse, el espectador debía cobrar conciencia de que había habido en los Países Bajos excelente pintura antes de Rubens y de Frans Hals. Dice, aunque el experto ya es consciente de ello, me parece importante que se le haga recapacitar al público sobre esta opinión mía. Fíjense que hay cosas de esto, cosas que no permanecen, hay atribuciones que cambian, pero hay cosas que permanecen. En nuestra exposición sobre Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, el comisario Norbert Middelkoop y Mar Borovia, nuestra jefe de conservación de pintura antigua, escogieron empezar precisamente en una pared de la primera sala estaba el Kettel con su pareja, con el retrato de su mujer, y en la pared de enfrente estaba el Guillermo de Orange, de Kay.
comenzando como una introducción al desarrollo del retrato en Ámsterdam. O sea que hay mucho de esta idea de Heinrich que sigue vivo. Es decir, que los coleccionistas, pues muchas veces son tan ilustrados como los conservadores de museo o como los historiadores del arte en general. Tienen, aunque sean amateurs en materia académica, ¿no? Vamos a repasar algunas cosas que se han ido, porque esto también nos da una idea de nuestra finitud. Es decir, no hay que pensar, no conservamos todo lo admirable. Es verdad que nos hemos librado de cosas que eran malas atribuciones o incluso falsos, como vamos a ver también, pero hemos perdido por el camino de la colección Thyssen, se han perdido cosas valiosas. Por ejemplo, este Francesco Francia, esta primera versión es del Boijmans, la segunda versión es la que perteneció a la colección Thyssen y estuvo incluida en la exposición de 1930, fue heredada por Heine y en 1954 la entregó en intercambio a la Galería Knoedler de Nueva York, que la vendió a Samuel Kress, de nuevo aparece, y de ahí fue a parar al North Carolina Museum of Art. Malo, Heine, malo. Le vamos a castigar por cada una de estas piezas, ¿no? Voy a recordar todo lo que vendió, porque no todo lo que hizo mucha depuración, como nos ha explicado Juan Ángel López Manzanares en una conferencia anterior que tuvimos esta primavera. Hizo mucha depuración de su colección, se libró de cosas secundarias, pero también perdió por el camino cosas muy interesantes. No fue Heine el responsable de que se perdiera este Rembrandt temprano, que procedía de una colección privada y fue adquirido a un dealer de Ámsterdam en 1930. Fue una hermana de Heine, Gabriele Bentinck Thyssen, la que lo recibió en herencia en 1948-49 y lo vendió en una subasta. En 1995 se subastó su colección y este cuadro fue adquirido por el príncipe de Liechtenstein en una gran subasta en Sotheby's, y el Rembrandt era la portada del catálogo de la subasta, como ven. Vamos a echar un ojo a la pintura española, supuestamente española, porque a veces nos quejamos de que la colección Thyssen no es particularmente fuerte en pintura española, ¿no? Hay algunas joyas, Rivera, Zurbarán, algún Greco, pero siempre tenemos cierto complejo, claro, respecto a lo que tenemos enfrente, pues respecto al Museo del Prado, pues en muchos sentidos no podemos estar muy orgullosos. Porque, bueno, el Barón no estaba particularmente, los varones, ni el primero ni el segundo, estaban particularmente interesados en la pintura española. Les interesaba más la pintura holandesa o la pintura italiana, ¿no? Pero hay cosas interesantes que se perdieron por el camino. Por ejemplo, este retrato de un joven con capa que es muy difícil de encontrar en ninguna parte, en ninguna base de datos en Internet, que parece que está en una colección privada en Estados Unidos y que ha sido atribuido entonces estaba atribuido al Greco, ahora se habla también de Sofonis Banguisola. Pero es un retrato poderoso, ¿no? Es un retrato atractivo. Hay de todo, porque tenemos este Zurbarán, o supuesto Zurbarán, Círculo de esta Santa Inés, que me parece más bien terrible, que estuvo en la colección, estuvo en la exposición del año 30 en Múnich, y que luego el Barón, con buen criterio, donó al Museo de Arte de Sao Paulo, que por cierto no suele tenerla expuesta, ¿no? Es un cuadro de poca calidad. En cambio, la Santa Justa de Murillo me parece un cuadro de una enorme calidad. Y estuvo también en la exposición de la colección Castillo Rojans en el año 30 y luego se vendió. En el reparto le correspondió a Heine, otra de las cosas que Heine vendió. Malo Heine.
Y ahora está en el Museo Meadows de Dallas, que es un museo de arte español, con una colección de arte español muy buena, y es un museo amigo nuestro, con el que hemos hecho cosas juntos y tenemos mucha relación, ¿no? Es una patrona de Sevilla, ya saben, ¿no? Y es un cuadro especialmente delicado. ¿Qué le ha pasado al retrato de Velázquez? Qué pena. Solo se ha bajado una parte de la imagen. Bueno, hay un retrato de Velázquez, retrato de hombre que hoy está en el Chrysler Museum of Art, lo pueden ver en la página del museo, cuya atribución a Velázquez es discutida, pero que es un retrato de mucha calidad. Y un retrato de Goya. Tanto el Velázquez como el Goya estuvieron en la exposición de Múnich, le tocaron a Heine en el reparto y vendió ambos en los años 50. Uno de los mitos más persistentes en esta casa, en este museo, acerca de la colección inicial, los orígenes de la colección Thyssen-Bornemisza, es que el padre del varón, como detestaba el arte moderno, que es verdad que lo detestaba, no coleccionó arte moderno y solo coleccionó arte antiguo. Bueno, esto no es cierto, como hemos ido descubriendo en estos últimos años a raíz de las investigaciones que el equipo del museo, fundamentalmente Juan Ángel López, Leticia de Cos, el resto del equipo han ido haciendo. Hemos descubierto que no. En la exposición de Múnich había impresionistas también. Había una sección del siglo XIX donde estaban mezclados desde Feuerbach a Böcklin a Leibel, maestros alemanes, pero también impresionistas franceses, como este Pissarro, tardío, y este fantástico Renoir, que me hubiera gustado poder tener en la exposición de Renoir que tuvimos aquí, pero que no teníamos localizado, que no pudimos localizar, ¿no? La responsabilidad de la presencia de estos impresionistas era con toda seguridad de la baronesa Maud Thyssen, de la amiga, porque entonces todavía no era baronesa Thyssen, de esta joven modelo a la que han visto antes. Y ambos se vendieron probablemente en los años 30, estaban asignados a ella y no aparecen en sucesivas. O sea que formaban parte como de las cosas que ella había conseguido meter ahí. O sea que no cambia mucho nuestra imagen del gusto del primer varón, pero es un hecho que sí había pintura, digamos, relativamente moderna. También había falsos, desgraciadamente también había falsos, ¿eh? La crítica señaló malas atribuciones y algo más que malas atribuciones, como en el caso de este supuesto Vermeer, que era un paisaje holandés del siglo XVII de otro artista, retocado con las torres de Delft para que pareciera una obra del maestro Vermeer de Delft. En agosto de 1930, o sea, cuando la exposición todavía estaba abierta, apareció en Berlín un supuesto Vermeer aprobado por los mejores expertos y Heinrich Thyssen-Bornemisza compró el cuadro en marzo de 1931 en la galería de Paul Cassirer, que era la más prestigiosa de Berlín en aquel momento. No estuvo incluida entonces en la exposición de Múnich, pero se compró inmediatamente después. En 1952, el hijo del famoso falsificador holandés Han van Meegeren, que entonces el falsificador ya había fallecido, comunicó a la prensa y acreditó que esta obra era una obra pintada por su padre, por Han van Meegeren, inspirándose en un Vermeer auténtico, que es la joven del sombrero rojo de la National Gallery de Washington. El cuadro, el falso Vermeer de Van Meegeren, desaparece en los
pues eso, a principios de los 50, cuando se conoce su verdadera autoría de las colecciones Thyssen. Otra desaparición, no es el caso de que sea un falso, es un cuadro magnífico. El Watteau de los comediantes italianos, que como tantas otras cosas, vía Samuel Kress, terminó en la National Gallery de Washington. Este es el cuadro con el que supuestamente Heinrich obtuvo los fondos necesarios para adquirir el terreno y los edificios de la llamada Villa Favorita, al borde del lago de Lugano. Por unos millones de francos suizos que costó el cuadro, esta tesis por lo menos la han repetido en la familia desde hace mucho tiempo. Se adquirió la fantástica finca al borde del lago, con varios edificios antiguos. Tomé estas fotos en 2010 cuando visité, pasé unos días en Villa Favorita, invitado por Tita, que finalmente vendió la villa en 2015, como saben ustedes. Bueno, Heine contaba que cuando el príncipe Federico Leopoldo de Prusia adquirió Villa Favorita, hizo traer en tren desde Italia 900 cipreses que plantó a lo largo del camino de entrada, de casi 1 kilómetro de largo, ¿no? De todas formas, los visitantes del museo, porque la colección Thyssen se instaló aquí, como vamos a ver enseguida, no llegaban por ese camino, por la carretera de Lugano, sino por el lago. Llegaban en barquito y había un pequeño embarcadero, y entonces se puede imaginar que no llegaban las masas, llegaba la gente muy dosificada, ¿no? Y eran conducidos hasta el edificio donde estaba la colección. Bueno, entre 1932 y 1935, durante los años de su matrimonio con Maud Thyssen, Heinrich se lanza a una verdadera cacería de obras maestras. En abril del 32 adquiere en Christie's de Londres esta Madonna, atribuida entonces a Bellini, y que en 1934 Friedländer publica como obra de Durero, como obra autógrafa de Durero. En 1950, Heine la vendió en Nueva York y acabó en la National Gallery de Washington. Cuando tuvimos la exposición Durero en el museo, nos la prestaron, ¿no? La recuperamos por unos meses. El díptico de Van Eyck también fue autentificado por Friedländer, quien publicó su artículo después de que Heinrich la comprara. Detalle significativo, ¿eh? Si hubiera publicado el artículo antes de la adquisición, le hubiera costado bastante dinero a Heinrich. O sea, con Friedländer había mucha complicidad. Friedländer ayudaba, asesoraba a Heinrich y luego además le bendecía en la prensa especializada, ¿no? En 1934, un real decreto del gobierno fascista italiano permitió a la familia Barberini vender algo que en condiciones normales hubiera sido retenido como parte del patrimonio nacional italiano. La extraordinaria colección Barberini, muchas de las cosas fueron a parar al extranjero. A cambio de permitir esa venta, el Estado italiano recibió como soborno, como compensación, un pequeño número de pinturas, entre ellas la Fornarina de Rafael. El Caravaggio fue comprado por Heine por 3.000 libras esterlinas, una cantidad absolutamente ridícula que solo puede justificarse porque el prestigio de Caravaggio y de un Caravaggio relativamente temprano no era tan grande entonces como ahora, y por la situación, supongo, financiera de la familia Barberini. El Durero todavía lleva 2 sellos de la colección Barberini en el reverso, también procede del mismo lugar, ¿no? Bueno, y este Holbein, ¿no? que fue famosamente adquirido al abuelo de Lady Di o de Lady Di,
en el año 34. Heine recordaba en una entrevista que la compra solo fue posible porque el director de la National Gallery de Londres estaba de vacaciones y el conde Spencer quería comprarse un Bugatti. Esta es la manera típica en que Heine embellece la historia, ¿no? En realidad, el director de la National Gallery se había jubilado y el nuevo, que era Kenneth Clark, el que luego sería Sir Kenneth Clark, el gran historiador del arte, solo asumió el cargo en julio del 34. O sea que la operación se culminó mientras el director de la National Gallery, mientras el puesto estaba vacante. No estaba de vacaciones el director. En dos telegramas del 17 y del 23 de mayo, un tal Ronald de Agnew & Sons informa desde Londres a Heinemann de que el vizconde Spencer, conde Spencer, vizconde Althorp, se niega a escuchar ninguna oferta. Pero pocos días después, finalmente se cerró el acuerdo. La agencia de Heinemann escribe a Heinrich dándole cuentas, es un recibo en que dicen que han recibido de su parte en nuestra cuenta del Westminster Bank de Londres el 27 de mayo la cantidad de 65.000 libras y el 17 de junio la cantidad de 3.150, etc. Bueno, 65.000 libras. Fíjense que comparado con el Caravaggio, qué distancia inmensa, ¿no? Son como más de 20 veces más costó el Holbein que el Caravaggio. Años después, Simón de Purí, cuando era mi predecesor en la colección Thyssen, era el conservador jefe de la colección Thyssen en Lugano, conoció al hijo del conde Spencer, Edward John, el padre de Lady Di, y le preguntó por la historia del Bugatti y le dijo, no, mi padre no lo invirtió, no se lo gastó en un Bugatti, se gastó el dinero del Holbein, obtenido con el Holbein, en pagar mi educación, pero creo que no mereció la pena, le confesó el hijo del conde Spencer. Otto Hermann Kahn era un banquero judío alemán instalado en Nueva York desde comienzos del siglo XX, que creó una gran colección de arte, además de ser un gran filántropo, mecenas de la New York Philharmonic Society y de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Aquí aparece con Adi, su mujer, que era escultora, además de filóloga y también mecenas. En medio de los cuadros de su colección hay un Rembrandt, Hoy es taller de Rembrandt sobre la chimenea, y un Jos van Cleve en el Caballete, ¿no? En su casa del 1100 de la Quinta Avenida. Bueno, después de sufrir con el crash de la bolsa tremendamente y de entrar en un declive financiero muy rápido, Otto también vio declinar su salud y finalmente tenía tensión muy alta y murió de un infarto en marzo del 34. Y Adi y su viuda, tuvo que vender buena parte de la colección. Heinemann le compró 3. Bueno, Heinrich Thyssen, por mediación de su asesor Heinemann, le compró 3. Y el primero no está con nosotros. Es este Botticelli que se compró por nada menos que 38.000 libras y que Heine otra vez vendería más tarde, en 1956, a Mario Crespi de Milán. O sea que hemos perdido el único Botticelli. Bueno, una pena. Lo que sí conservamos son los otros 2 cuadros que se compraron de la colección Otto Kahn. El magnífico grupo familiar de Hals y el Caballero de Carpaccio, que estamos celebrando ahora con su magnífica restauración, ¿no? Y que tenemos expuesto en una sala especial para que se puedan ver los colores recuperados y todo el trabajo fantástico que ha hecho nuestro equipo de restauración. Fueron adquiridos el Franz Hals en 1934 por $215.000 y el Carpaccio el año siguiente, en 1935, por $210.000. O sea, precios muy comparables.
muy parecidos. A través de la Galería Nödtler, Heinemann consiguió pinturas de otra colección que se estaba no liquidando, pero estaba vendiéndose parte de ella debido a la crisis. Fíjense que Heinrich Thyssen-Bornemisza se beneficia de la depresión mundial, de la situación de depresión mundial. Y se preguntarán ustedes, ¿es que a él los negocios le iban muy bien? Pues no iban tan bien las cosas, tampoco para él. Pero él escogió endeudarse para poder comprar obras de arte. Entonces, este famosísimo Ghirlandaio, que es una de las joyas muy conocidas de nuestra colección y que estaba antes en el edificio, en el estudio de la Morgan Library, colocado sobre un caballete, con el mismo marco con que lo vemos hoy en nuestras salas, pues fue comprado por $500.000, o sea, tanto como el Carpaccio y el Frans Hals juntos en 1935 y más. En agosto de 1935, aprovechando un viaje de Heinrich, Maud, su mujer, se escapó a la Costa Brava con un playboy muy famoso que había estado casado con Barbara Hatton, Alexis Mdivani, de origen un príncipe georgiano. La hermana de Alexis, Russie, estaba casada con el pintor Josep Maria Sert y tenían una casa en Palamós, en Girona. Pasaron ahí una temporada mientras Heinrich andaba por Europa, andaba en París y tal, y ella ya se había distanciado de él, solía referirse a él como este rancio director de museo que me ha tocado por marido, y en fin, el caso es que estaban, parece, distanciados. El 31 de agosto Alexis y Maud cenaron en el hotel de la Gavina de Sagaró, que está muy cerca, por cierto, de Sant Feliu, donde hoy tiene cita la casa, y salieron a escape porque ella tenía que coger un tren para Perpiñán. Y él la llevaba en este Rolls Royce Phantom 2, que desgraciadamente dio con un bache y el príncipe Mdivani se vio decapitado por el parabrisas y ella acabó en una cuneta con las dos piernas rotas, la cara desfigurada, en fin. El cadáver de Alexis fue velado en Albons, que es un pueblo de Girona muy cerca del cual se produjo el accidente, por su hermana, Russie, y por un tal Salvador Dalí. Salvador Dalí, ustedes saben que aparece en todas las películas, aparece en todas las historias, ¿no? Entonces también estaba aquí, porque era amigo de Sert y había frecuentado a estos amigos. Las joyas de Maud, por cierto, desaparecieron. Bueno, este es el modo en que la prensa de chismosa presentó el asunto, ¿no? Fue una gran noticia sensacionalista de la prensa del corazón de entonces. Jaime recuerda, después de eso se divorciaron, claro, después de eso. Hay quien dice que Heinrich fue a ver a Maud al hospital, hay quien dice que no, hay quien lo niega. Heinrich todavía se casaría una tercera vez con, al parecer, una cazafortunas y tendría otra relación antes de morir, pero parece que se quedó muy tocado por el asunto de Maud, como es natural. Heinrich recuerda que su padre era un apasionado de las carreras de caballos. Se había comprado una de las mejores cuadras de Alemania y la yeguada Erlenhof, y sus pura sangre ganaron 4 veces el derbi alemán. Entonces, esta es la victoria de Nereide en 1936. Hermann Göring, que era muy aficionado a los caballos, le acompañó está en montones de fotografías de esta ocasión. Puede que además de hablar con Heinrich de caballos, también deseara cuadros. Era un voraz expoliador de colecciones y de cuadros, Hermann Göring. Y según Heine, su padre rechazó una oferta de Hitler que codiciaba La ninfa de la fuente de Lucas Cranach el Viejo. La ninfa de la fuente fue uno de esos cuadros que fueron vendidos por
la familia Thyssen y recuperados por Heine en los años 80. Bueno, y finalmente, ya acabamos. La Galería de Vila Favorita se terminó de construir en 1934, al final de 1934, y Heinemann y el propio Heinrich comenzaron a instalar allí la colección. La inauguración no estaba destinada al público, al gran público, y de hecho, en vida de Heinrich Thyssen-Bornemisza, la Galería de Lugano nunca fue de acceso público, sino estaba reservada a los íntimos, a los conocidos. Entonces, esta fue la inauguración en septiembre del 36, con una serie de figuras que son algunos restauradores, historiadores del arte. Está por ejemplo, está Friedländer, aquí, está el propio Heinemann, están las hermanas de Heine. No está Heine porque Heine estaba todavía estudiando en Holanda, y está el príncipe Ruperto de Baviera, Ruprecht von Bayern, que era como la personalidad más importante, con el propio Heinrich, ¿no? Y aquí esta es una foto de aquel mismo día, de la visita, reconocerán los mismos personajes, a una sala donde se reconocen algunas pinturas que están todavía con nosotros, como la Virgen de la Humildad de Giovanni di Paolo, o la Virgen de la Humildad con ángeles de un anónimo veneciano hacia 1360. La última pintura adquirida por Heinrich fue este Memling, que también está todavía con nosotros, por supuesto, en 1938. Heinrich se volvía cada vez más misántropo. Hay quien dice que empezaba a perder la cabeza, hay quien dice que atacó o insultó a algunas personas en Lugano, que se volvía crecientemente excéntrico, cada vez estaba más recluido, ni siquiera cuando se sentaba en la terraza de Vila Favorita no quería que ninguna persona del servicio apareciera, estuviera a su vista, ¿no? Quería que el personal desapareciera. Y solamente mantenía una relación, sí, cordial, con su hijo Heine, a quien convirtió en su heredero, ya en 1941. Heine se había graduado bachiller en Holanda y se fue a vivir a Suiza, a seguir estudios universitarios en Suiza, y frecuentaba a su padre. Bueno, en estos últimos años, con este Heinrich recluido y enfermo, podía disfrutar rodeado de muchas de las obras maestras de su colección laboriosamente adquirida, que todavía están entre nosotros. Heinrich murió en Lugano de una neumonía después de una operación el 26 de junio de 1947. Después de su muerte, su colección, como saben ustedes, se dividió en parte entre sus hijos, y Heine, nuestro Heine, a lo largo de los años procuró recuperarla para hacer posible lo que ha terminado siendo la colección en el corazón de este museo. Pero eso es otra historia. Muchas gracias. No sé si aquí hay preguntas o... ¿Hay un tiempo previsto para preguntas, Juan Ángel? Hola, sí, muchas gracias, Guillermo. Podemos abrir un turno de preguntas porque vamos muy bien de tiempo, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos preparados con todo el protocolo COVID para pasarnos el micro sin riesgo.
No sé si alguien desde el chat virtual está haciendo alguna pregunta. No parece que, Guillermo, que tenga preguntas. Que no hay, ¿no? No parece, ¿no? Está- María, Está confirmado. todo clarísimo, ¿no? Bueno, habrán visto, yo he querido hacer deliberadamente una presentación un poco irreverente, ligeramente irreverente del coleccionismo de la familia Thyssen, de los orígenes del coleccionismo, para evitar esta excesiva adulación con la que a veces abordamos a los grandes coleccionistas y mecenas, ¿no? Hace unos años, en un coloquio sobre coleccionismo, en el que había varios expertos y galeristas e historiadores del arte, recuerdo, por ejemplo, haber oído a alguien afirmar que los grandes coleccionistas jamás vendían ninguna obra, ¿no? Y que jamás pensaban en el valor económico de las obras. Bueno, esto para cualquiera que haya tratado con coleccionistas de verdad es evidentemente una ilusión, una bobada, permítanme. O sea, hemos visto cómo Heine, como sus, no digamos sus hermanas, pero incluso Heine, que tenía una verdadera pasión por la colección de su padre, por el coleccionismo en general, en muchas ocasiones vendía o intercambiaba con las galerías. De pronto se fascinaba con una obra que había descubierto y encontraba que una obra que ya no le interesaba podía intercambiarse, y así han llegado hasta nosotros algunas obras maestras. Por el camino se han perdido otras cosas, ciertamente. Pero los coleccionistas no son seres inmaculados, son personas de carne y hueso, y las colecciones están sometidas a todos los avatares de una pasión humana. Son como las pasiones amorosas, ¿no? Tienen sus altos, sus bajos y sus incidentes, sus catástrofes y sus rupturas, ¿no? Y hay quien liquida su propia colección de arte en una subasta y se despide de ella. Hay que ver esa realidad del coleccionismo en vez de dedicarse a lanzar loas o a idealizar exageradamente la figura del coleccionista. Lo que caracteriza al coleccionista es que para él el arte no es una esfera separada de la vida. Esto es lo que a nosotros, lo que a la gente que trabajamos en museos o que tenemos alguna relación, bueno, yo no soy estrictamente historiador del arte porque yo estudié filosofía, pero a los que tenemos relación con la historia del arte, la gran lección es esta. Para el coleccionista, el arte es una pasión, pero no es una pasión separada de la vida. No es una pasión separada de su propia vida. Está mezclado con todo. Está mezclado con sus relaciones personales, está mezclado con la gente a la que quiere, con la gente a la que admira, con su familia, con la gente incluso con la que quiere hacer negocios, ¿eh? Y el arte para ellos, para los que tienen el privilegio de disfrutar de él privadamente, es un elemento de mobiliario doméstico. Esto a veces a los conservadores de museo, a los historiadores de arte puede llegar a escandalizarles, ¿no? Que una pintura se disponga de ella con esta alegría o esta falta a veces de cuidado, pero es un indicio de que para ellos gozan del privilegio de que el arte forme parte de su vida y no sea simplemente una esfera de estudio completamente aparte. Por el chat están preguntando que por qué se deshace el varón de obras tan importantes. Pues por esto que digo, avatares de la vida. Primero porque en un momento dado la importancia de las obras no es absoluta. Una cosa es la importancia que los historiadores al cabo de décadas de trabajo establecen. Estamos viendo que en la presentación de Arnius del año 30 se destacan obras de arte que hoy con nuestra mirada veríamos
como malas atribuciones evidentes, ¿no? Y esos eran periodistas artísticos especializados los que lo hacían. El modo en que los falsos de Van Meegeren entraron en los museos europeos hoy nos parece ridículo y escandaloso, pero eran expertos muy serios los que los acreditaban. O sea, la importancia de las obras, la manera de ver las obras de arte cambia. Esto es una enseñanza también de la historia de un coleccionista, ¿no? Y luego en el coleccionista hay pasiones, no solo importa el conocimiento, importa una obra, pues te has cansado de ella porque has vivido con ella 10 años, estás aburrido de ella. Y una obra que descubres en una galería te apasiona y no tienes dinero, no tienes cash para adquirir la nueva obra y le propones a Nedler que te la cambie. Y así funcionan las cosas. A veces en esos avatares hay golpes de suerte, que duda cabe de que haber adquirido la Santa Caterina de Caravaggio por 3.000 libras es un golpe de suerte tremendo, al margen de la ley, por cierto. Pero a veces hay pequeñas catástrofes, claro, a veces se dan pequeñas catástrofes como en la vida, porque el coleccionista no es un ser omnisciente y completamente imparcial y objetivo, sino alguien, como digo, que está metido en una trama de pasiones humanas y que puede ser voluble, que puede ser volátil, que puede cambiar de gusto. Un buen día se cansa de todo un movimiento, un estilo, una escuela de pintura. No hay cosa más ilustrativa en este sentido que lo que le pasó a Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, que había comprado de primera mano algunas de las mejores pinturas de Pollock de los años 40, principios de los 50, pues más tarde, cuando está en Venecia, se empieza a fascinar con artistas italianos mucho menos conocidos hoy, artistas expresionistas abstractos de la posguerra, y algunos de los cuales trata personalmente, se apasiona por ellos y empieza a deshacerse de los Pollock. Y se deshace de los Pollock que si hubiera esperado 10 años hubieran sido una fortuna porque habían multiplicado su valor. O sea, en términos de inversión, aquello era una locura. Y en términos de valor artístico, seguramente también diríamos que dejar los Pollock por artistas mucho menos asentados. Pero la vida del coleccionista es eso. Es riesgo en muchos casos, es apuesta, es tomar decisiones equivocadas muchas veces y es fortuna o infortunio, pero depende de hay un componente importante de azar en todo esto, ¿eh? Hola, buenas. Hola, Guillermo. Muchas gracias por tu conferencia. Me ha gustado muchísimo y sobre todo la parte de, bueno, descubrir algunas obras que vendió el Barón o que habían formado parte de la colección. No solo fue el Barón, sino también sus hermanas, y que han pasado a otras colecciones y que muchas de ellas todavía no las tenemos localizadas. Deberíamos hacer como una especie de recuento sistemático. Solamente, bueno, yo mañana daré algún otro dato en mi conferencia sobre el Barón y quería un poco, añadiendo a lo que has dicho tú ahora, Guillermo, ayer leí en un artículo de una entrevista que le hicieron al Barón en el año 84, creo recordar, que decía, bueno, que había tenido que cambiar pinturas. Algunas veces cambiaba pinturas para mejorar la colección, bueno, esto lo veremos un poco mañana, pero él contaba, por ejemplo, que para comprar el Tintoretto, el Paraíso de Tintoretto, me parece que vendió, no sé si dice 9 o 11 pinturas. Lo dice el comentarista. Entonces, bueno, aparte de otros muchos motivos, ahí tenemos también, por ejemplo, un ejemplo de cómo evolucionó su colección, ¿no? Otros datos ya los daré mañana. Muchas gracias.
Bueno, Juan Ángel, como saben ustedes, sabe mucho más que yo de la historia del Barón y del coleccionismo del Barón. Supongo que habrá detectado también algún desliz mío, que cortésmente no les cuenta, pero en el fondo sale a defender las decisiones del Barón, ¿no? Porque él estaba muy identificado. Y seguramente tiene razón. O sea, seguramente cada una de esas cosas que yo he lamentado que vendiera el Barón, hay una razón poderosa y hay una compensación que nos ha venido genial. Al fin y al cabo, los museos, con mucha menos autoridad, porque a veces los directores de los museos no son propietarios de las obras de los museos que dirigen, hacen esto mismo, ¿no? Ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de la política de deaccessioning del Guggenheim con Krenz, con Tom Krenz. Se dedicó a una política sistemática. El Guggenheim poseía una colección de Kandinskis fabulosa y se han ido yendo en sucesivas. Y lo peor es cuando, es verdad que el deaccessioning no existe en Europa, ¿no? Es una cosa de los museos americanos, pero en América es muy frecuente. Y lo peor es cuando los museos no venden obras para adquirir otras obras, que eso tendría una justificación, ¿no? Puede tener una justificación, como lo que decía Juan Ángel, del Barón, que lo hacía pensando en comprar otra cosa que era más importante, que le interesaba más, sino que muchas veces hay museos, a los que me consta, que se venden obras para reparar las instalaciones de fontanería o para... Claro, y eso es lo verdaderamente triste, ¿no? Entonces, que un gestor tome una decisión así, sacrificar el patrimonio para, no sé, para gastos de reforma, de tal. Pero muchas gracias, Juan Ángel, y seguro que en tu conferencia aprenderemos que hay un plan, que hay algo más racional detrás de muchas de las decisiones del Barón de lo que yo he podido sugerir. Agradecer a todos los organizadores la organización del curso, que es de agradecer en este momento. Y segundo, me gustaría saber cuándo se considera que una colección de una persona privada, que puede ser por gusto particular, es una buena colección. ¿Cuándo, perdona? Se considera que una colección de una persona particular, que puede tener un gusto particular y privado, se puede considerar que es una buena colección. ¿Sigue algún criterio? ¿No? ¿Es por la calidad de las obras? Es demasiado... no hay un método para decidirlo, porque puede haber colecciones muy pequeñas en número que por su calidad tengan una importancia, una entidad, y puede haber colecciones muy numerosas que nunca alcancen el sentido. Yo creo que en una colección importa mucho el diseño, la figura de la alfombra, como decía Henry James, el que haya en filigrana, el que leamos algo. A veces se ha dicho que los Thyssen compraban, se ha dicho en particular de Heine, que compraban un poco al tuntún, que compraban lo que veían y se enamoraban, pero que no había un plan. Pero no es cierto, hay un designio, hay una ambición un poco sistemática, tanto en el padre como en el hijo. En Heinrich hay la ambición de imitar a un gran museo alemán, en particular la Alte Pinakothek de Múnich. Yo quiero hacer una colección que pueda mantenerse al lado de la colección, pueda estar a la altura de la Alte Pinakothek de Múnich. Eso es lo que le imaginamos pensando, ¿no? Y por eso quiero que estén todas las escuelas, que haya lo mejor de cada escuela, que se muestre la evolución de los géneros, todo eso. Y en Heine, en el segundo Barón Thyssen-Bornemisza, hay eso mismo. De una manera distinta, porque era un personaje completamente distinto de su padre, menos pedante, más simpático,
más vital seguramente. Pero hay también un plan, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, a partir del año 61, lo que hemos contado tantas veces, Juan Ángel y Leticia y nuestras conservadoras y Paloma Larcó este año, como a partir del año 61, cuando empieza la gran política de adquisiciones de arte moderno, que empieza con el expresionismo alemán, Jaini se lanza a una búsqueda en todas direcciones de cuáles son los movimientos del siglo XX de los que hay que comprar. No está interesado solo, por ejemplo, yo estoy convencido de que a él personalmente le interesaba sobre todo el arte figurativo, pero adquirió una cantidad enorme de arte abstracto porque piensa que eso tiene que estar ahí. Entonces, ahí ya hay una ambición que trasciende el puro capricho momentáneo. Y yo diría que ese podría ser un criterio. Si no es... El capricho puede existir, pero una colección que es solo capricho, pues seguramente no llega a ser digna de respeto, de admiración. Y es cuando hay un plan, cuando hay una constancia, cuando la pasión de una noche se convierte en una relación estable, ¿no? En una relación, una especie de matrimonio con tus cuadros, cuando yo creo que se puede hablar de colección. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas en el chat. La primera de ellas es que si las pinturas eran lo que más interesaba a la familia desde un punto de vista coleccionista o también tuvieron interés en otras áreas, por ejemplo, escultura u otras. Sí, había mucho interés, había interés por la escultura y había interés por las artes decorativas. Y de hecho, en este museo, cuando se abrió, había toda una representación de artes decorativas que ahora hemos recuperado con la exposición de tesoros de la familia Thyssen. Yo me centro en la pintura, primero, porque es lo que más me interesa, y segundo, porque ahora se ha quedado convertido en un museo sobre todo de pinturas, ¿no? La representación escultórica es menor. Las artes decorativas solo están presentes ahora temporalmente por el préstamo de Francesca, pero esta es una pinacoteca sobre todo. Desgraciadamente, hasta tal punto es una pinacoteca que, por ejemplo, nuestra colección de dibujos es exigua. La obra sobre papel es mínima, porque es sobre todo pintura, al óleo, sobre tabla o sobre lienzo, lo que hay, ¿no? Entonces, por eso me centro también ahí, y porque, bueno, aparte de los Rodin, que sí juegan un papel fundamental, germinal, seminal en la creación de la colección, pues la escultura ha tenido un papel menor. Cuando vemos las salas de Lugano, se ha visto que había una presencia de las tallas pues del Renacimiento mucho más importante de lo que hay ahora. En aquella época, el ideal museológico, que estaba muy marcado por Bode, el gran fundador de los museos de Berlín, Wilhelm Bode, era un ideal en el que en cada sala se trataba de recrear un periodo histórico y se combinaban en cada sala la pintura con la escultura y con el mobiliario. Entonces, ese era un poco el ideal que yo veo en las fotografías, en los planes de Lugano, una especie de ideal de Bode a pequeña escala, claro. Luego vino el modernismo, el movimiento moderno, y el movimiento moderno barrió un poco esa faramalla, ¿no? Y nos acostumbramos a ver la pintura en el cubo blanco, sin conexión con tal. Pero en los museos americanos se sigue conservando esas period rooms donde uno ve las pinturas con objetos de arte, con mobiliario, con toda clase de, ¿no? Con un contexto decorativo, ¿no? Sí, eso no sé si responde a la pregunta, ¿no? Pero por ahí iría. Sí, a colación de esta, otra pregunta es si se conoce alguna escultura o escultor concreto que les interesara, tanto al padre como al hijo. ¿Les interesaba la escultura alemana del Renacimiento? El tipo de cosas que hay
en el Museo de Nuremberg, por ejemplo. Y de hecho, cuando se va al Museo de Nuremberg se encuentran muchas afinidades. Y luego también la escultura italiana. No sé, Juan Ángel, ¿se te ocurre algo en particular? Bueno, el Bernini, por supuesto, sí. El Bernini es una joya. Pero se trata de un poco de cimas un poco aisladas. El Bernini es excepcional. Y por último, preguntan que cómo superó la familia y la colección la Segunda Guerra Mundial. Buena pregunta. Vamos a ver. Heinrich Thyssen nunca estuvo comprometido con el régimen nazi como sí lo estuvo su hermano Fritz. Esta es una historia bien conocida, ¿no? Fritz apoyó a Hitler personalmente desde muy pronto, desde el año 22, y fue uno de los industriales financieros alemanes que impulsaron el ascenso del nazismo. Luego terminó mal con ellos porque se oponía a la declaración de guerra y se distanció del partido nazi, hizo unas declaraciones y luego se exilió y finalmente le capturaron en Vichy, en la Francia no ocupada, y terminó recluido. A veces se dice en un campo de concentración y tal. No, no exactamente. Pero terminó recluido por hostilidad al régimen nazi. Heinrich nunca tuvo ese tipo de complicidad. Entonces, en gran medida también porque no vivió en Alemania, porque visitaba Alemania. Y bueno, a pesar de lo cual, la guerra le afectó directamente, como a todos, claro. En menor medida que a los que la sufrieron en carne propia, porque vivía en Suiza y era multimillonario, pero sus empresas pues fueron, digamos, sometidas al control de la industria de guerra alemana, escaparon a su control en buena medida en Alemania y luego fueron expropiadas en los países ocupados por los aliados, claro, porque el nombre Thyssen estaba asociado a la industria de armamento alemán. Entonces, a Heine le costó mucho recuperar mediante pleitos, múltiples pleitos en diversos países, el control de esas empresas. Juan Ángel ha investigado mucho de eso con Leticia y terminó consiguiendo recuperar el control de esas empresas, se liberara todo aquello. Y hay que entender el perfil de Heine como un producto absolutamente de ese trauma, de la conciencia de que el nombre Thyssen durante décadas seguiría asociado a la guerra de agresión iniciada por la Alemania nazi, el nombre Thyssen como nombre del acero alemán estaba maldito en ese sentido, y el empeño de Heine es mostrar, por una parte, que él no ha tenido una vinculación personal con todo eso, entre otras cosas porque era muy joven y estaba fuera de Alemania, pero también una voluntad de ser un magnate de otro tipo, no nacionalista. Hemos estudiado mucho en la exposición de expresionismo alemán cómo él inventa para sí mismo un nuevo perfil, que es el de un magnate internacional americanizado, al estilo de Niarchos o de David Rockefeller, que son magnates que son de todas partes, que viven en cualquier sitio y que no están adscritos nacionalmente a nada, ¿no? Que pueden lo mismo vivir en Europa que en América, en Mónaco, en La Haya o en Nueva York. Y, hombre, ya el padre de Heine era un poco así dentro de Europa, pero Heine se orienta en un sentido mucho más cosmopolita
entre otras cosas, entre otras razones, por eso, por lo que la experiencia de la guerra había sido la lección de la guerra para la familia. Y el ejemplo, el mal ejemplo de su tío Fritz, que es la mancha sobre la familia, porque efectivamente, bueno, él publicó un libro con un periodista que era Yo pagué a Hitler, ¿no? Entonces era una cosa reconocida en la familia, que eso era una mancha y afectaba a todos y había que depurarse de eso. Y hay muchos relatos sobre cómo todavía, mucho después de la guerra, pues Heine llega a una ciudad, no sé si en Iowa o en el medio oeste. ¿Tú te acuerdas, Juan Ángel, de dónde era? Y entonces se encuentra con una manifestación, Thyssen nazis, Thyssen tal, y entonces tiene que llamar a Simón Wiesenthal, el gran cazanazis, para que les diga, este Thyssen no es de esos, están ustedes equivocados, y para que Simón Wiesenthal, que era amigo suyo, lave su imagen que estaba todavía perjudicada por la herencia familiar, ¿no? Yo creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Sí? Gracias. Pues, buenos días. Una pregunta que se me ocurre sobre el tema de los coleccionistas, en concreto, los Thyssen y otros grandes coleccionistas. ¿Hasta qué punto las colecciones y los coleccionistas de este nivel tienen que ver con la economía, las inversiones y una empresa? Muchas gracias. Buena pregunta. Bueno, tienen que ver indudablemente y de muchos modos. El padre de Heine, por una parte, a veces adquiría las obras con fondos propios, pero en muchas ocasiones eran fondos de sus empresas o deudas a cargo de sus empresas a las que comprometía. O sea, el coleccionista de arte, en muchas ocasiones, si no es muy responsable y tiene una enorme disciplina, acaba comprometiendo sus negocios y arriesgando sus negocios incluso en su actividad como coleccionista. A Heine, sabemos, nos consta que hay momentos en que sus administradores le dicen no puedes seguir a este ritmo de adquisición de obras porque no dan tus beneficios para esto. Entonces, por una parte, hay ese lado del sacrificio del negocio al arte. Tanto para Heinrich como para Heine, tanto para el padre como para el hijo, llega un momento en que tenemos la sensación de que el arte importa mucho más que los negocios y están dispuestos a arriesgar más de lo recomendable su dinero en adquisiciones artísticas. Por otra parte, digamos, en la otra dirección, yo creo que Heinrich padre no tuvo mucha conciencia o mucha ambición de utilizar corporativamente su colección. Era más una cosa de prestigio personal, porque él tenía un concepto más antiguo se consideraba un noble, se consideraba un aristócrata húngaro, aunque fuera de familia industrial financiera, pero en Heine, en el hijo, sí hay ya una conciencia clarísima de los beneficios que la colección puede reportar como un activo corporativo. ¿Para qué? Pues para las primeras exposiciones, ¿verdad, Juan Ángel?, de su colección al mando de Heine son en sedes corporativas del grupo Thyssen, cerca de los lugares donde están los empleados, los directivos, los inversores, los socios del grupo Thyssen. Inicialmente es así. Inicialmente, antes de hacer política de hombre de Estado y de ir como fue a la Unión Soviética en declive, a Gorbachov, antes de saltar a ese papel
casi de dignatario internacional, él tenía una concepción de la colección como una baza importante para sus empresas, para la imagen de sus empresas, para esta imagen de cultura, de modernidad. Y sobre todo yo creo que entre los 50 y los 60 lo utilizó mucho eso. ¿Tú quieres decir algo? Entonces yo creo que él sí tenía la sensación de que el arte podía beneficiar de rebote a su imagen corporativa, que era una gran baza corporativa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos. Había animado a preguntar y la verdad es que así se hace más rico, ¿no? La conferencia también con el debate que surge, con las preguntas que nos hacen conocer estos aspectos tan interesantes del contexto histórico también y en el ámbito de la economía. Es muy interesante esa motivación que vemos en las diferentes colecciones de los dos varones. Nosotros somos Museo Nacional, pero sin duda pues, es un condicionante de nuestra colección ese origen privado que le hace ser tan especial y indagar en estos aspectos es el motivo de esta conferencia, ¿no? Tenemos apenas 2 minutos para descansar, para despejar la mente.